Bienvenidos padres de familia y estudiantes del aula máster, les saluda el profesor José Luis Chávez Cubas. Hoy iniciando la semana 11 de clases virtuales, vamos a realizar la clase de geometría con el tema de líneas notables asociadas a un triángulo. Bien, solamente he anotado aquí algunas de ellas, hay más. Tenemos aquí la mediana, la altura y la bisectriz. Llamamos mediana aquella línea, aquel segmento que se traza de uno de los ángulos, uno de los tres, cualquiera, en este caso he elegido este ángulo, al punto medio del lado que se opone a este ángulo, aquí. Si este lado mide 4, al señalar este segmento al punto medio, medirá 2, 2. Ahora, aquí en este caso, tenemos trazado la altura. Tenemos el triángulo, cuya altura es perpendicular a este lado. Como tercer triángulo tenemos la bisectriz. La bisectriz es aquel segmento que divide al ángulo en dos partes iguales. En este caso he elegido a este ángulo, dividiendo esta línea verde que se ve en dos partes iguales. En este caso, si uno es alfa, el otro también tendría que ser alfa. No solamente se puede trazar la bisectriz de este ángulo, también puede ser de aquí o del otro lado. Como siguiendo con las propiedades acerca de la línea notable de triángulos, tenemos aquí uno de ellos donde tenemos dentro del cuadrilátero alfa y x y afuera tenemos w y θ. Esta figura es conocida como figura del pescadito, porque aquí aparenta la cabeza de un pescado y esto las aletas y la parte de aquí la cola. Aquí tenemos una fórmula, aparte de esta hay otra. Para poder calcular x, o sea este ángulo, va a ser igual a 90 grados menos el valor de este ángulo entre 2. La otra fórmula que también se puede trabajar es x más alfa va a ser igual a w más θ. Repito, la suma de estos dos ángulos, o sea x más alfa, va a ser igual también a w más θ. Es la otra fórmula, bueno, que no lo tenemos aquí. La siguiente propiedad, tenemos un triángulo donde se han trazado las bisectrices internas con respecto a dos ángulos. Tenemos la bisectriz aquí, cuyo ángulo es AA, y el otro ángulo se ha trazado también la bisectriz dividiendo en dos partes iguales, en este caso el ángulo BB, y la unión de estas dos bisectrices ha formado el ángulo X. Para poder calcular el valor de X va a ser igual a aquí 90 grados más el valor de alfa entre 2. Repito, para poder calcular el valor de x va a ser igual a 90 grados más alfa entre 2. La tercera propiedad de este triángulo, el triángulo en sí es el triángulo de color de línea negra. Tenemos el ángulo θ. Ahora, ¿qué es lo que se ha realizado aquí? Se ha trazado la bisectriz interior con respecto a este ángulo. Esta línea verde es una bisectriz que divide este ángulo en dos partes iguales, alfa, alfa. Enseguida se ha trazado una bisectriz exterior, aquí, dividiendo a esta parte externa en dos partes iguales. En este caso se está representando como ángulo B y B. La unión de estas dos bisectrices, la bisectriz interior más la bisectriz exterior, ha formado un ángulo, en este caso el ángulo X. ¿Cuál sería su fórmula para poder calcular este valor? Para poder calcular X va a ser igual a la mitad de este ángulo, o sea θ, el valor de θ entre 2. Si él mide 60, entonces la mitad de 60, 30, él mediría 30 grados. Si él fuera 80, él sería la mitad, 40. Si midiera esto 100, él sería 50. Aquí lo tenemos la fórmula. En base a estas tres propiedades vamos a realizar tres ejemplos. Tenemos tres ejercicios de práctica de clase. Primer ejercicio, número 1. Calcula
el valor de x. Tenemos la figura en forma de un pececito que se parece a la primera, aquí. En su libro no lo tiene en esta parte de color verde. Yo lo he completado para poder dar la solución. Si aquí tenemos 70 grados, recordando, suma de ángulos en línea recta debe ser igual a 180 grados. Si tenemos 70, para completar los 180 en línea recta debe medir o debe faltar 110 grados. Por lo tanto, esta parte mide 110 grados. Ahora, aquí le he indicado un valor o una letra M para poder calcular este ángulo de aquí. Utilizando la fórmula del pescadito, que ustedes lo tienen en su libro, entonces vamos a calcular M, que va a ser igual a 90 grados menos la mitad de este ángulo, que sería 110 entre 2. 110 entre 2 sería 55 grados. Restando 90 grados menos 55 grados es 35 grados. Ahora, entonces ya hemos calculado el ángulo, la medida del ángulo de esta parte. Mide 35 grados. Como ya les mencioné hace unos minutos, esta parte de aquí, la medida de dos ángulos iguales, la medida de dos ángulos en línea recta da 180 grados. Por lo tanto, también completando aquí con ese mismo criterio. Tenemos el valor de M, que es 35, más X debe ser 180 grados. Para poder calcular más rápido sería X va a ser igual a 180 grados menos 35 grados. Repito, para poder calcular el valor de X debemos restar 180 grados menos 35 grados, que lo tenemos aquí. Entonces 180 grados menos 35 grados es 145 grados. El valor de X es 145 grados. Siguiendo con el ejercicio número 2. Nos pide calcular X. Tenemos aquí un triángulo donde se ha trazado una bisectriz interior y una bisectriz exterior relacionado a esta figura, a esta tercera propiedad. Tenemos la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Entonces, ¿qué decía en la bisectriz aquí? En esta tercera propiedad, X va a ser la mitad de lo que mide lo de acá. Por lo tanto, él tendría que ser la mitad de lo que mide él. Pero no tenemos el valor aquí. Debemos completar con el mismo criterio que ya hemos utilizado en el ejercicio anterior, que la suma de dos ángulos en línea recta debe dar 180 grados. Si ya tenemos 130, nos faltaría 50. En este caso sería 50 grados. Ahora ya es fácil poder calcular el valor de X. Les mencioné que este ángulo es la mitad de lo que mide él. Si él mide 50, por lo tanto él tendría que ser 25. Entonces nuestra solución tendría que ser 50 grados entre 2. Ahora 50 grados entre 2 tendría que ser 25. 25 grados mide este ángulo. Aquí, el tercer y último ejemplo que tienen en su libro. Tenemos esta figura, parece un poco fastidiosa, pero no lo es. Tenemos por aquí un triángulo pequeñito, dos rectas no paralelas porque no tienen la misma dimensión en ambos extremos. Está llegando que si trazamos las líneas se va a llegar a un punto que se van a cruzar, pero no está pasando eso. Tenemos aquí una línea en forma perpendicular a esta línea de aquí, a esta recta, formando un ángulo recto. Aquí nos indica que mide 28 grados y más no tenemos otros valores. Aquí tenemos otro ángulo de 90 grados. Por aquí tenemos bisectrices cuyos ángulos son tita, tita, aquí de doble. Y al trazar las dos bisectrices de estos dos ángulos ha formado un ángulo aquí, el ángulo X. Bien, para poder trabajar y encontrar el valor de X debemos saber cuánto vale tita y cuánto vale W. Para ello debemos realizar lo siguiente, recordando una propiedad. Si tenemos por aquí el valor de A
y aquí un valor de B. Este ángulo de aquí es la suma de estos dos, o sea, A más B. Por lo tanto, aquí tenemos, de la misma manera, dos ángulos no adyacentes al externo. Vamos a sumar 90 más 28 grados, sería 90 más 28 sería 118 grados. 118 grados. Ahora debemos calcular W más θ. Entonces, para poder calcular W más θ debe ser igual a lo siguiente: 90 grados más 118 grados. Esto debe ser igual a la suma de estos dos ángulos. En este caso sería 2θ, en este caso sería la suma de estos dos ángulos, 2θ más 2W. En este caso de aquí, 2W. Y sumamos 90 más 118 sería 208. ¿Sí? 8 más 0, 8. 1 más 9, 10. 0 va 1 más 1, 2. 208 grados va a ser igual a 2θ más 2 veces W. Pero aquí lo vamos a factorizar. El factor común entre estos dos términos sería el 2. Por lo tanto, sumaremos en paréntesis θ más W. Ahora ya podemos saber cuánto vale θ más W. En este caso, el 2 va a pasar a dividir con el 208, que sería 104 grados. Como él ha pasado a dividir con el 208, va a quedar en este lado θ más W. Ahora ya tenemos una gran parte de la solución de este problema. Tenemos aquí la suma de estos dos ángulos es 104 grados. Ahora, recordando las clases anteriores, ángulos opuestos por el vértice, aquí está el vértice, ángulos opuestos por el vértice, por decir este ángulo con este ángulo de aquí, miden igual. Entonces, también recordando que la suma de tres ángulos, de los tres ángulos de un triángulo, de cualquier tipo de triángulo, siempre va a ser 180 grados. Entonces, para poder calcular más rápido el valor de X, vamos a restar 180 grados menos la suma de estos dos, que sería 104 grados. Ahora, ¿cuánto sería 180 grados menos 104 grados? A ver, en este caso sería 76 grados. Entonces 180 grados menos 104 grados sería 76 grados. Ese es el valor que toma X. Eso sería este valor que mide de aquí, 76 grados. Bien, chicos, eso es con respecto a las soluciones de los tres ejercicios que se encuentran en su libro. Ahora les voy a pedir que ustedes desarrollen las páginas 21, 22, 23 de geometría. Cualquier duda lo realizan por el WhatsApp. Gracias, chicos.